del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Cuando transcurría el año 1870, asesinan a Justo José de Urquiza. La muerte de Urquiza, al grito de mueran los traidores, tenía que ver con la traición al mundo federal de quien había hecho en Caseros un pacto realmente de los peores con las fuerzas extranjeras para enfrentar al restaurador de las leyes y para enfrentar a todo lo que era la defensa y la soberanía nacional. Cuando uno va al Palacio San José, se encuentra que es donde últimamente se juró la última reforma constitucional argentina, se encuentra con que es el Palacio de la Masonería, está cargado de símbolos masónicos, donde todo, desde la construcción de ese palacio hasta el mínimo detalle, fue hecho por la logia que participó en esa construcción. La muerte de Urquiza significaba nada más ni nada menos que la venganza a quien había traicionado al federalismo y quien había hecho su propia cuenta y su propio negocio. La historia liberal recoge a Urquiza, lo junta con Sarmiento y hace un lindo cóctel de lo impresentable de la historia argentina. En esa línea se instala hoy Javier Milei. Él representa ese pensamiento y miente constantemente cuando dice cuando Argentina era potencia. Argentina no fue potencia económica nunca. Él sueña cuando mandábamos las vacas, incluso vivas, a Europa, creyendo que ese era el momento de una gran potencia, y en realidad éramos proveedores de alimento mientras nuestro pueblo se moría de hambre del mundo inglés parlante. Estamos frente a situaciones de negatividad absoluta por parte del presidente que hoy tiene la Argentina de la verdadera historia nacional. La niega, no la conoce, la vulnera y se aferra justamente a todo lo antinacional que marca la escuela del liberalismo en la Argentina. Lo que pasó en las últimas horas con el paro contundente de la CGT y con lo que se aproxima en una larga jornada de protestas, porque no se resuelve esto con un paro, sino con medidas mucho más contundentes y continuas. ¿Por qué? Y porque la política encarada por Milei es una política absolutamente que desbasta los bolsillos del que menos tiene, que deja en situaciones lamentables a una gran cantidad de gente que ha perdido su trabajo y que pone en sensación de clausura y de caída a una enorme cantidad de pymes argentinas, porque la apertura de la importación va a voltear a una enorme cantidad de empresas, incluyendo las grandes fábricas. Estamos en un tiempo y en un momento donde hay que preguntarse qué Argentina queremos. Y para eso es imprescindible entonces que aparezca alguien que proponga las soluciones contra el desastre que está haciendo el cachivache y que se tenga para convencer a propios extraños y para que se pueda trabajar ya en la elección del medio tiempo para cambiar en la mayor forma posible el Parlamento argentino, decíamos, con un proyecto que encierre el opuesto absoluto a lo que hoy presenta Milei. No vemos que eso esté ocurriendo, no vemos que se esté trabajando con esa propuesta y sí vamos a darnos cuenta que van a empezar las peleas mezquinas cuando se hable de hacer las listas electorales, pero no para proponer una cosa superadora que cautive no solo por los candidatos que se lleva, sino por el programa que se le ofrece a la sociedad para reemplazar este desastre que está haciendo el de la topadora. El que vino con la motosierra, el que se llevó puesto al Estado tal cual había prometido, que era un topo que venía a destruir el Estado y vaya si lo está haciendo a pasos agigantados. La Argentina está otra vez apretando el timbre del endeudamiento, 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que tendrán que pagar los nietos de nuestros nietos. ¿Para qué?
para que se le evapore el timbero del ministro de Economía, que ya debe estar pensando de qué forma beneficiar a su amigo de buitres, y para que eso vuele inmediatamente, como ha hecho permanente y constantemente. Incluso el propio Milei lo acusaba en la campaña que había hecho que el país perdiera 17.000 millones de dólares cuando era el ministro de Macri. Y entonces, como tenía esa hazaña, lo confirmó como el gran ministro de su proyecto económico. Este desastre, este mentiroso que instaló a la mentira como bandera, diciendo de que venía a cambiar absolutamente todo a favor de la sociedad y de la gente, y lo cambió en contra de esa sociedad, el verdadero castor que habló de la casta todo el tiempo, y él conforma una casta de beneficiados constantes y permanentes de la usura y de la timba financiera con su gobierno, este presidente está llevando aceleradamente a la Argentina a el endeudamiento absoluto, a la posterior y lamentable situación de deterioro total, en abandono de la obra pública, las rutas del país dejada a la buena de Dios, vialidad nacional abandonada, quiere buscar la privatización de todas las rutas y llenar de peaje la Argentina, llenar de aduanas interiores, que está prohibido por la Constitución Nacional. De hecho, los peajes no deberían existir porque es una aduana interior. Y entonces, cuando todo esto está ocurriendo ante la tranquilidad que parece tener la clase política, el movimiento obrero ayer paralizó la Argentina, y no le pueden pedir a cada rato que sean los trabajadores los que tengan que tomar decisiones políticas. Los trabajadores pararon en el día de ayer porque tienen sobrados motivos, porque ha sido atacado el trabajo, porque ha sido atacado los derechos laborales y porque siguen siendo atacados constante y permanentemente por el liberal que gobierna. Ahora, de ahí a pedir que se trastoquen los roles y que el papel de los partidos políticos lo cumpla la CGT o los sindicatos, hay una gran diferencia. Y me parece que entonces hay que ponerse los pantalones largos en la política y salir a ocupar el espacio que corresponde y estar con la sociedad en la calle, en la protesta, con intensidad y con claridad de que esto no se quiere, pero saber qué se propone para cambiar esta historia. Estamos convencidos, además, que existe una desesperación absoluta en la prensa canalla. Ayer se pasaron destrozando a los sindicalistas, tratando de hacer lo que hacen siempre, de ponerlos en situación de enriquecimiento personal y de situaciones que ni siquiera las tienen probadas, pero que las usan de difamación constante y permanente, porque les dolió el paro y les dolió mucho. Y le duele que ellos, con toda la prensa canalla a favor, con toda la prensa que se beneficia a través de los ensobrados de Milei por un lado y de las empresas periodísticas que ya han conseguido objetivos de comunicaciones como el Grupo Clarín, hagan el juego a este cachivache que está destrozando tal cual prometió la Argentina. El pueblo ha dado una muestra de coherencia en un paro absoluto y total, pero la prensa canalla trató de mostrar largas filas y colas para que tomaran algunos de los colectivos que hacía circular la Unión Tranviaria Automotor. Y en todos estos idas y vueltas, lo que trataban de mostrar era que la gente quería trabajar. Y la verdad que la gente quiere trabajar, pero quiere trabajar y tener un salario digno, quiere que le homologuen las paritarias que se ponen de acuerdo y no lo que se le ocurre al gobierno, quiere que no se eche a la gente dándole el beneficio absoluto y sin derecho a defenderse como corresponde al trabajador por parte del patrón. Es decir, quiere trabajar con las normas y las reglas de lo que consiguieron a través de mucho tiempo. Y como en la Argentina pasó Perón, es imposible querer cambiar, como se le ocurre al mamarracho que gobierna, por decreto o por imposición, todo lo que Perón sembró con la capacidad y el talento de entender y explicar los derechos a los trabajadores. Desde el peón de campo, que es cuando sacó su primer estatuto, pasando por el segundo, el estatuto nuestro, el de los periodistas, y siguiendo por cada una de las
cosas que le dio a la sociedad organizada laboralmente, y eso es inamovible, innegociable y es imposible de vencer. Y la prensa canalla sufre porque no puede voltear lo que Perón dejó para todos los tiempos. Y la prensa canalla sufre porque ve que el paro fue un éxito. Y la prensa canalla sufre porque sabe que como ensobrados de este gobierno se le puede cortar en cualquier momento el negocio. No son solamente periodistas ensobrados, son parte de una empresa que juega negocios muy grandes como las comunicaciones o cualquiera de las otras cosas que tiene en disputa uno de los tantos grupos que operan en la prensa argentina. El país, por más que lo quieran esconder, se paralizó y le dolió a Milei, que no sabía muy bien cómo iba a seguir a partir de un viaje insólito que hizo a Paraguay como para tratar de descomprimir y que no le volviera a agarrar un ataque y tener que llamar con urgencia a la Petrovelo para que le haga una nueva imposición de manos y lo tranquilice. Está en un estado crítico el presidente, está muy nervioso y tiene motivos para estarlo. Su economía es un desastre, hace agua por todos lados y el pueblo trabajador dio un ejemplo de unidad y paró el país.